Muy buenos días, mis amados. Recibe un saludo. Hoy estamos a 28 de septiembre del 2025. Que Dios te bendiga y te guarde. Mire, hoy vamos a estar viendo un mensaje que está en Josué, capítulo 7, capítulo 8. Voy a resumir porque aquí habla de la historia del pecado de Acán. ¿Se acuerda usted que Josué está como reemplazando a Moisés y él tiene que meter al pueblo de Israel a la tierra prometida, a la tierra de Canaán? Y entonces él haciendo este proceso tiene que ir por cada ciudad, por decirlo de una manera, ir eliminando gente. Y los primeros en caer fueron los de Jericó. ¿Recuerda esa historia de los muros de Jericó que cayeron? Pues la siguiente fue Jai o Jai. Jai era un lugar, puede ser más pequeño que Jericó y había menos gente que en Jericó, pero el pueblo se confió y dijo, no, manden menos gente para que todo el pueblo no se canse, porque Jai es pequeño y con estos pocos los derrotaremos, porque Dios está con nosotros. Lo que ellos no se habían dado cuenta es que en medio del pueblo había un hombre llamado Acán de la tribu de Judá que había tomado de los despojos babilónicos algo bueno. Dice la Biblia que también tomó 200 ciclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codició y tomó. Y he aquí estaban escondidos bajo tierra en medio de la tienda de él y el dinero debajo de ellos. Esto está en Josué 7:21. Lo que yo quiero que veamos, la enseñanza que Dios nos muestra aquí, es que por causa de ese pecado, por causa de este hombre haber metido algo contaminado, algo que no representaba a Dios, algo mundanal en medio de su tienda, pues todo el pueblo quedó contaminado. Y usted y yo preguntamos, pero ¿y qué tiene culpa el pueblo? Pues en este contexto Dios trataba con el pueblo así. Y muchas veces nosotros también tenemos cosas en medio de nuestra casa que no representan a Dios. A veces incluso cosas que parecen inofensivas, pero eso llama a la brujería, eso llama al ocultismo, eso llama a lo sectario. Y muchas veces estamos con eso en medio de la tienda y no nos damos cuenta. Aquí eran despojos y un manto babilónico, pero muchas veces también nosotros metemos cosas en medio de nosotros. Y esto se puede aplicar de muchas maneras, pero yo sé que el Espíritu de Dios es más experto en aplicar la palabra a nuestras vidas y decirte qué cosas nosotros tenemos que orar para que el Señor nos revele si eso está, por decirlo de una manera, obstaculizando nuestro camino con limpieza hacia nuestro Dios, porque esas cosas representan impureza. Y de hecho, el versículo 13 dice que levántate, santifica al pueblo y santificaos para mañana, porque Adonai Elohim, Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Solamente por tener estos objetos en medio de la tienda y en medio del pueblo, ellos se habían contaminado. Anatema significa maldito, es un tipo de la maldición que habían metido. Y no es casual que este manto haya sido babilónico. Recuerde que Babilonia representa el sistema, representa el mundo, representa la opresión del mundo, todo lo contrario a Dios. Recuerde que Babilonia también fue el que oprimió a Israel siglos después. Pero el tema de hoy está más adelante porque tiene que ver con esto y es en la toma y destrucción de Jai, porque una vez que Dios hizo manifestar a esa persona contaminada en medio del pueblo, el pueblo quedó limpio. De hecho, esa persona tuvo que ser desterrada y quitada de en medio, pero que así el Señor nos muestre lo que tenemos nosotros que quitar. A veces no simplemente es un objeto, a veces son relaciones que están obstaculizando nuestro caminar con Dios. Y parece algo fuerte, pero a veces hay relaciones que parecen muy bonitas, muy hermosas, pero que son tóxicas. Así que Dios nos ayude. Llegamos al capítulo 8 donde dice la toma y destrucción de Jai. Dice, Adonai dijo a Josué, no temas ni desmayes. Esta es palabra para nosotros, no temamos ni desmayemos porque Dios nos está hablando para que nosotros
vayamos a esa tierra prometida, pero con la solución. Y la solución está en volver a la palabra. Estos hombres tenían la palabra, tenían la ley, pero estaban desobedeciendo a la ley el hombre Acán porque había metido estas cosas inmundas en medio del campamento. Y si usted ve todo el capítulo 8 dice que ellos ya, por mandato de Dios, Dios hizo que hicieran una emboscada para que el pueblo de Jai se confiara como que están destruyendo a los israelitas. Ellos salen corriendo, salen huyendo y cuando Jai sale, pues deja ese territorio, deja sus casas vacías y entonces sale la emboscada de Israel y ellos los conquistan, perdón, y los destruyen. Entonces aquí vemos cómo a veces nosotros por poner el objetivo en cosas que no son de Dios, nosotros dejamos las casas vacías. Yo sé que aquí estoy hablando de Jai, pero esa fue la estrategia que Dios le reveló a Israel. O sea, dejen que ellos salgan de su casa y una vez que esté vacía, ustedes la ocupan. Y así el enemigo muchas veces, por meter nosotros cosas en medio, por tener el objetivo en otras cosas que no son de Dios, nosotros descuidamos la casa espiritual nuestra, que es nuestro cuerpo y es templo del Espíritu, andando en pecado y sobre todo como dice la Biblia, hablando de cuando somos templo del Espíritu, huid de la fornicación, porque todo pecado está fuera del cuerpo cuando lo cometemos, pero el que fornica contra su propio cuerpo está pecando. Estamos hablando de la casa, estamos aplicando lo que somos casas de Dios. Estamos aplicando que este varón tenía cosas inmundas en medio de su tienda, de su casa, y eso contaminó a todo el pueblo, pero que Dios tiene la solución y la solución está en volver a la palabra. De hecho, cuando ellos conquistan, con esto termino, dice la Biblia en versículo 30, entonces Josué edificó un altar a Adonai Elohim, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Adonai, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moshe, un altar de piedras, etcétera. Lo que aquí ellos estaban haciendo era volver a la palabra. Y con esto no estoy diciendo que volvamos a la ley, sino volver a la palabra de Dios en cuanto al evangelio, en cuanto al nuevo pacto. Termina el versículo 35 del capítulo 8 de Josué diciendo, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños, de los extranjeros que moraban entre ellos. Así que se da cuenta que el principio básico para volver nosotros al orden es volver a la palabra, porque en el principio Adonai creó los cielos y la tierra, pero todo estaba en desorden, porque hubo un caos del cual se interpreta que fue la caída del enemigo, pero nosotros también caímos juntamente con el enemigo después cuando obedecimos a la serpiente, o Adán y Eva desobedecen a Dios, cuando le obedecen a la serpiente y entra el desorden y el pecado en nosotros, así como la tierra estaba desordenada y vacía. Las casas quedan vacías y el enemigo quiere entrar, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va de nosotros como muchos han enseñado, sino que cuando nosotros callamos la voz y nos alejamos de la palabra, el Espíritu de Dios se entristece, el Espíritu de Dios quizás deja de hablar, pero Él permanece en medio de nosotros. Él se iba cuando estaba en el antiguo pacto, venía sobre los profetas, se iba, como dice David, no, no quites de mí tu Santo Espíritu, pero en el nuevo pacto Él permanece con nosotros para siempre. Pero ya es nuestra decisión si lo acallamos, si estamos en el pecado, si estamos metiendo cosas en nuestras casas espirituales o por causa del pecado, acallamos la voz del Espíritu y la palabra de Dios. Dios nos manda a volver a su palabra porque ese es el orden. Por medio de la palabra trajo el orden. Y dijo Dios, haya luz. La luz ha llegado a ti en Cristo Jesús y Él trae el orden por medio del nuevo pacto. Que Dios nos ayude, que Dios te bendiga, que Dios te guarde en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén.